¿Sabías que por primera vez el gobierno de Estados Unidos va a publicar datos económicos oficiales como el PIB directamente en la blockchain, accesibles en Ethereum, Bitcoin, Solana y más? Esto podría revolucionar cómo se construye y alimenta el futuro de las finanzas. Hoy, exploraremos el reciente anuncio del Departamento de Comercio de Estados Unidos eligiendo a Chainlink y TUADH Network como proveedores oficiales para publicar estadísticas macroeconómicas, como el PIB real y el índice PCE, directamente sobre la blockchain. Esto no es rumor, es una estrategia oficial para hacer que la verdad económica de Estados Unidos sea inmutable, verificable y accesible globalmente. Y justo aquí, mientras muchos siguen pensando que las cadenas de bloques solo sirven para mover tokens, Estados Unidos acaba de romper ese paradigma. El anuncio oficial, encabezado por el secretario Howard Lutnick bajo la administración cripto, enmarca al país como una potencia global en innovación del ecosistema Web3. Chainlink y PYTH tienen ahora la responsabilidad directa de distribuir datos públicos como el crecimiento del PIB y los índices de precios a través de redes como Bitcoin, Ethereum, Solana, Tron, Avalanche, Stellar, Arbitrum, Polygon y Optimism. Esto no solo impulsa la transparencia, también encenderá nuevas posibilidades en DeFi, stablecoins dinámicas y mercados de predicción ligados a datos reales. Y sí, justo tras este anuncio, el token TUADH se disparó casi un 70%, elevando su capitalización a más de $1.000 millones, mientras Chainlink también subió con fuerza. Este movimiento no es simbólico, implica credibilidad real, respaldo institucional y aplicaciones inmediatas en protocolos DeFi. Imagina préstamos inteligentes que ajustan su tasa de interés en tiempo real según el comportamiento del PIB o protocolos que calibran riesgo con datos en vivo. La credibilidad y seguridad están respaldadas por Chainlink y PYTH, dos oráculos con trayectoria, protección probada y cada vez más integrados en finanzas descentralizadas. Cuando el Departamento de Comercio de Estados Unidos confirmó que sus estadísticas macroeconómicas ahora vivirán en blockchain, muchos se preguntaron, ¿cómo es posible que un dato tan delicado como el PIB pueda integrarse en un contrato inteligente? La respuesta está en los oráculos descentralizados. Recordemos que los oráculos blockchain como Chainlink y TUADH Network actúan como puentes entre los datos del mundo real y los smart contracts. Chainlink, fundada en 2017, es el líder indiscutible, con más de 1.800 proyectos integrados y un volumen asegurado de más de $8 billones en valor total garantizado, TBs. TUADH Network, más joven, ya distribuye más de 500 fuentes de datos en tiempo real, incluyendo precios de acciones, criptomonedas, divisas y commodities. En la práctica, estos oráculos empaquetan datos del Departamento de Comercio y los publican en múltiples blockchains. Los smart contracts pueden leerlos en tiempo real y ejecutar acciones sin intervención humana. Imagina un protocolo de préstamos descentralizados que ajusta automáticamente su tasa de interés si el PIB de Estados Unidos crece por encima del 3%. Si la economía se expande, el smart contract interpreta menor riesgo, tasas más bajas. Si la economía entra en recesión, el riesgo aumenta, tasas más altas. Esto significa que datos públicos como el PIB, antes solo útiles para economistas y bancos, ahora podrían impactar directamente en tu préstamo cripto o en el rendimiento de tu inversión DeFi. El valor total bloqueado, TVL, en DeFi supera los $100,2 mil millones en agosto de 2025, según DeFi Llama. Protocolos líderes como Aave, MakerDAO y Lido concentran más del 45% del TVL global. La integración de datos macroeconómicos oficiales podría abrir un nuevo mercado de productos financieros híbridos, con stablecoins algorítmicas respaldadas no solo por colateral cripto, sino también por indicadores económicos reales. Es decir, por primera vez en la historia, el crecimiento del PIB, la inflación y otros indicadores ya no serán solo datos de analistas, serán códigos vivos dentro de smart contracts que mueven miles de millones de dólares. Según un informe de PwC 2024, más del 67% de los inversores institucionales aún desconfían de los datos utilizados en plataformas DeFi debido a su origen poco claro. La decisión de Estados Unidos de emitir datos on-chain oficiales podría reducir este escepticismo y acelerar la entrada de capital institucional.
Además, la consultora Gartner proyecta que para 2030, más del 25% de las transacciones financieras globales estarán soportadas por blockchains públicas y oráculos descentralizados. Lo que antes era una estadística perdida en PDFs y boletines de prensa, ahora será un dato vivo, imposible de manipular y disponible para todos los que tengan acceso a una blockchain. La economía, literalmente, está entrando en el código. Concretamente, si los datos del PIB, la inflación o la tasa de desempleo ya viven en blockchain, la pregunta clave es, ¿qué significa esto para las criptomonedas que usamos hoy, y para los mercados financieros que conocemos? Cuando un actor del tamaño del Departamento de Comercio de Estados Unidos sube información oficial a blockchain, se produce un fenómeno doble. 1. Validación institucional. Los activos y protocolos que consumen esos datos ganan legitimidad. 2. Atracción de capital. Los inversores institucionales, fondos de pensiones, aseguradoras, bancos. Ahora tienen un motivo sólido para mirar hacia Web3. Esto impacta directamente en tokens como Link, Chainlink, y PYTH, PYTH Network, pues son los vehículos que hacen posible la conexión entre datos y smart contracts. En otras palabras, los datos que mueven a Wall Street ya no se quedan en manos de bancos y despachos de análisis. Ahora corren por las venas de las blockchains, y tokens como Link y PYTH son el sistema circulatorio. Transformación de DeFi y TradFi. 1. Préstamos descentralizados más sofisticados. Plataformas como Aave y Compound podrían ofrecer préstamos ajustados dinámicamente según el riesgo macroeconómico, utilizando PIB e inflación oficial como variables de colateral. 2. Mercados de predicción más creíbles. Con datos del Departamento de Comercio integrados en tiempo real, los mercados de predicción dejan de basarse en fuentes dudosas. Ahora, cualquier persona podrá apostar, con total certeza de los datos, si la economía crecerá o caerá. 3. Instituciones financieras tradicionales, TradFi. Bancos de inversión podrían crear derivados híbridos, donde una parte del contrato está en Wall Street y la otra en blockchain. Hedge funds podrían programar estrategias algorítmicas automáticas que reaccionen al instante a los datos macro publicados on-chain. ¿Cuál es el cambio en la confianza global? Un informe de Deloitte 2024 reveló que el 74% de las instituciones financieras considera que la calidad y trazabilidad de los datos es el mayor obstáculo para adoptar blockchain. La entrada de datos oficiales on-chain elimina esa barrera. Y no solo se trata de Estados Unidos. La Unión Europea ya experimenta con la publicación de ciertos indicadores regulatorios en blockchain. Japón anunció en 2025 un piloto para publicar cifras de exportaciones mensuales en redes públicas de Ethereum y Avalanche. Esto significa que, en cuestión de pocos años, los grandes indicadores económicos globales serán públicos, verificables y programables. Recordemos que, cuando el Departamento de Comercio publicó su primer set de datos en blockchain, el volumen de transferencias de Link aumentó en un más 38% en 72 horas, según Santiment. Esto se debe a que cada consulta de datos a Chainlink requiere pagos en Link, lo que crea demanda real y creciente. Algunos analistas ya comparan a Chainlink con el proveedor oficial de datos de la economía digital, un rol equivalente al de Bloomberg o Reuters en el sistema financiero tradicional. Lo que está ocurriendo es un cambio de paradigma. Por primera vez, la macroeconomía global deja de ser un PDF que llega tarde, para convertirse en un flujo de datos vivo que cualquiera puede integrar en sus finanzas digitales. ¿Se avecina un Chainlink como reserva estratégica de datos y una adopción institucional? Imagina que los datos se han convertido en el nuevo petróleo y que Chainlink es el oleoducto que los transporta. En este escenario, el anuncio del Departamento de Comercio no es un simple piloto tecnológico, es la confirmación de que los gobiernos empiezan a tratar la información como un activo estratégico dentro de la blockchain. Desde 2017, Chainlink se ha posicionado como el estándar de facto para los oráculos descentralizados. Su promesa fue clara: conectar contratos inteligentes con información del mundo real de manera verificable. Pero ahora, en 2025, esa narrativa da un salto cualitativo. Ya no se trata de traer solo precios de activos financieros, sino de transportar indicadores macroeconómicos oficiales.
En palabras de Sergey Nazarov, cofundador de Chainlink, los contratos inteligentes necesitan el mismo nivel de calidad de datos que los sistemas financieros globales. El ingreso de datos gubernamentales on-chain representa un punto de no retorno. La lógica de la reserva estratégica de datos. Así como Estados Unidos mantiene reservas estratégicas de petróleo para emergencias, el ingreso de información oficial a blockchain crea una especie de reserva pública de datos inalterables. Esto implica 1. Transparencia absoluta. Nadie puede manipular cifras de inflación, PIB o desempleo una vez publicadas on-chain. 2. Acceso democrático. Desde un pequeño emprendedor en Latinoamérica hasta un banco en Londres podrán acceder a los mismos datos, sin pagar suscripciones millonarias a Bloomberg. 3. Reducción de asimetrías. Las élites financieras pierden el monopolio de la información privilegiada. De acuerdo con un reporte de Gartner 2025. Para 2027, el 60% de los gobiernos del G20 utilizarán blockchains públicas o híbridas para publicar métricas macroeconómicas. Chainlink concentra actualmente más del 75% del mercado de oráculos descentralizados, lo que lo coloca en posición dominante frente a competidores como PewDiePie Network y API3. En el último año, el número de integraciones institucionales de Chainlink creció en un más 54%, con bancos europeos y agencias de datos explorando nodos autorizados. El ingreso del Departamento de Comercio de Estados Unidos marca el inicio de una nueva tendencia. Reservas federales de datos. Tal como la Reserva Federal custodia dólares, ahora los datos oficiales podrían tener su propio ecosistema de custodia digital. Agencias multilaterales, el FMI y el Banco Mundial ya analizan pilotos similares para indicadores de desarrollo humano y comercio internacional. Empresas privadas, gigantes como BlackRock y Fidelity han comenzado a explorar cómo los datos on-chain pueden alimentar modelos de inversión automatizados. En casos de uso, un gestor de fondos podría programar un smart contract que, al detectar que la inflación estadounidense supera cierto umbral, reajuste automáticamente un portafolio de bonos del Tesoro. Esto elimina semanas de retraso y decisiones humanas tardías. En paralelo, gobiernos emergentes podrían utilizar Chainlink CCIP, Cross-Chain Interoperability Protocol, para distribuir sus propios datos macroeconómicos en varias blockchains simultáneamente, asegurando que no dependan de una sola infraestructura. En otras palabras, estamos frente a una economía que no solo se mide en números, sino en bloques, bloques de datos, bloques de confianza y bloques de decisión. El rol geopolítico de los datos en blockchain. Ya no se trata solo de tecnología, sino de poder. China ha lanzado iniciativas con su Blockchain Service Network para centralizar sus propios datos económicos. Estados Unidos, al usar protocolos descentralizados como Chainlink, apuesta por un modelo más abierto y competitivo. Esto crea un nuevo terreno de juego geopolítico, la batalla por quien controla la infraestructura de datos del futuro. Si este tema te parece tan disruptivo como creemos, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque en los próximos episodios analizaremos cómo estos datos on-chain podrían transformar no solo a Chainlink, sino al propio Bitcoin y a toda la economía global. El ingreso de datos macroeconómicos oficiales a la blockchain no es un simple paso técnico. Es un acontecimiento que redefine las reglas del juego financiero global. Y como toda revolución, tiene ganadores, perdedores y un futuro aún incierto. Recordemos que Bitcoin nació como reacción a la crisis financiera de 2008, en un entorno donde la confianza en los gobiernos y bancos estaba en ruinas. Su narrativa siempre fue la misma: escasez programada, resistencia a la censura y neutralidad monetaria. Pero ahora, con indicadores oficiales on-chain, los inversionistas tendrán pruebas verificables de inflación y crecimiento económico. Esto refuerza la narrativa de Bitcoin como refugio frente al deterioro del dinero fiat. Según Glassnode 2025, más del 68% de los BTC en circulación no se han movido en 12 meses, señal de acumulación estratégica en un entorno de incertidumbre macro. Impacto esperado: BTC se consolida como activo de reserva global, blindado contra la manipulación de datos macro tradicionales.
En el caso de Ethereum, es más que una criptomoneda, es la base para los smart contracts, DeFi y aplicaciones descentralizadas. Con datos oficiales on-chain. Los contratos financieros automáticos podrán ajustarse a indicadores reales de inflación, PIB o desempleo. Gobiernos podrían desplegar monedas digitales programables, CBDCs, sobre Ethereum o redes compatibles, con validación de datos macro en tiempo real. Según Consensus Research 2025, más del 72% de las stablecoins emitidas funcionan sobre Ethereum o sus soluciones L2. Impacto esperado: Ethereum se convierte en la columna vertebral de la nueva economía programable, ahora alimentada con datos verificables desde la fuente gubernamental. Por otra parte, Chainlink pasa de ser un actor silencioso a la infraestructura crítica de la economía digital. Ya no solo transporta precios de activos, sino que canaliza indicadores macrooficiales. Su CCIP, Cross-Chain Interoperability Protocol, permite que los datos fluyan a múltiples blockchains de manera simultánea. Con un dominio superior al 75% en el mercado de oráculos, datos de Messari 2025, Chainlink se convierte en el TCP/IP de los datos financieros. Impacto esperado: Link no es simplemente un token de utilidad, sino la ficha que representa la infraestructura de confianza más crítica para gobiernos y mercados. XRP y el futuro de los pagos internacionales. Ripple y su token XRP han sido promovidos como la solución para los pagos transfronterizos rápidos y baratos. Con el ingreso de datos macro on-chain, los bancos centrales podrán usar estos datos para calibrar en tiempo real las transferencias y liquidaciones internacionales. XRP Ledger podría convertirse en el puente de liquidez respaldado por métricas verificables. Según Banco de Pagos Internacionales, BIS, 2024, más del 85% de los bancos centrales están explorando tecnologías para pagos digitales, donde XRP aparece como candidato estratégico. Impacto esperado: XRP gana tracción como sistema nervioso de las finanzas internacionales, con un respaldo de datos oficiales que le da legitimidad adicional. En tanto, Solana ha sido reconocida por su capacidad de procesar miles de transacciones por segundo con costos mínimos. La llegada de datos oficiales on-chain fortalece su narrativa como red para casos de uso masivos. Aplicaciones de consumo que integran inflación y salarios en tiempo real. Mercados globales de predicciones económicas donde los datos oficiales alimentan contratos automatizados. Según Electric Capital 2025, Solana concentra el 14% de los desarrolladores activos del ecosistema blockchain, consolidando su rol como red de alto rendimiento. Impacto esperado: Sol se posiciona como el ecosistema donde los datos macroeconómicos pueden ser utilizados por millones de usuarios finales casi sin fricción. En otras palabras, el Departamento de Comercio no solo subió estadísticas a la blockchain. Subió dinamita capaz de reconfigurar cómo se mueven trillones de dólares en el planeta. La visión macro: un tablero de poder global. 1. Estados Unidos se convierte en pionero al integrar datos oficiales en blockchain, proyectando liderazgo en la economía digital. 2. China responde con su propia red centralizada, Blockchain Service Network, buscando controlar la narrativa de sus indicadores macroeconómicos. 3. Europa se encuentra en un dilema: integrarse a la infraestructura abierta como Chainlink o desarrollar soluciones soberanas bajo el BCE. El resultado es claro: los datos ya no son solo información, son armas geopolíticas en una batalla por la confianza y la legitimidad global. Según PwC 2025. La adopción de blockchain en el sector público generará un impacto económico de $1.8 billones hacia 2030. Un informe de Deloitte 2025 revela que el 62% de las instituciones financieras globales ya están experimentando con datos on-chain para estrategias de inversión. El AFAMA estima que, con la llegada de datos oficiales a blockchain, los países en desarrollo podrán reducir en 30% los costos de verificación de estadísticas. Estamos frente a un punto de no retorno. Los datos, esa materia prima invisible que mueve las economías, ya no estarán encerrados en oficinas de estadística ni en portales gubernamentales opacos. Ahora viven en blockchain, abiertos, verificables, inmutables. Bitcoin será el refugio.
Ethereum, la infraestructura. Chainlink, la tubería invisible. XRP, el puente entre fronteras. Solana, la velocidad del consumo masivo. Pero el verdadero protagonista no es ninguna criptomoneda, es la transparencia radical. Porque en un mundo donde los datos ya no pueden manipularse, la confianza deja de ser una promesa y se convierte en un protocolo. Y ese, quizá, es el cambio más profundo de nuestra era, la economía global programada en tiempo real, sobre cimientos de verdad inmutable. Si este análisis te dejó claro que estamos entrando en una era donde la información será tan valiosa como el dinero mismo, suscríbete al canal y activa la campanita. En los próximos videos exploraremos qué pasará cuando otros países sigan a Estados Unidos y suban sus indicadores macro a blockchain. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees que definirá el futuro, la transparencia radical o el control total de los datos? El debate apenas comienza, y aquí lo vamos a descifrar juntos.